Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. Para el presente video tutorial vamos a explicar cómo generar una simulación de un actuador junto con un sensor controlados por medio de un Arduino. Para dicho efecto vamos a utilizar lo que sería el programa de simulación Virtual Breadboard, que es el programa que vamos a ver a continuación. En este caso vamos a abrir el programa, le damos clic en siguiente y esperamos que se cargue la interfaz. El Virtual Bread Studio en sí es un programa de distribución para Windows, en el cual nosotros para realizar una simulación o un nuevo diseño, nosotros lo que hacemos es darle clic en nuevo y darle clic en abrir. Esperamos que un momento hasta que se cargue la plataforma y podemos ver la ventana inicial del Virtual Breadboard. En este caso nosotros, para poder hacer cualquier diseño, tenemos lo que sería la fila de menús en la parte superior y en la parte superior izquierda, como es algunos elementos básicos para cualquier circuitería. En este caso en la parte inferior izquierda podemos ver que tenemos una serie de menús. Estos menús contienen algunos elementos un poco más sofisticados para realizar lo que sería cualquier tipo de circuito. En este caso nosotros al darle clic en la pestaña de más o menos podemos ver cómo se despliegan todos los dispositivos que se encuentran en esa categoría. Por ejemplo, nosotros para el efecto de nuestra simulación lo que vamos a ocupar sería lo que son la distribución de Arduino. En este caso nosotros podemos ver aquí tenemos los elementos básicos, como serían tierra, la fuente de poder, resistencias, protoboards. Este protoboard es igual que la diferencia es que este proto es la tabla más grande a diferencia del de acá. En este caso esto sería todo con respecto a los componentes. Aquí tenemos lo que serían herramientas de edición, como que serían para realizar la conexión de un elemento respecto a otro, para acercar o reducir el tamaño de la vista, para mover los elementos, y aquí sería para cambiar el color de los cables. En este caso esto sería todo respecto a la interfaz de diseño. Ahora el Virtual Breadboard también cuenta con una interfaz de programación. En este caso la programación es mediante Java y se la realiza por medio de clases. Eso lo tenemos en la parte superior derecha. Como podemos ver, aquí tenemos lo que sería los menús de nuestro proyecto. En esta parte es donde nosotros realizamos lo que sería la programación. ¿Cómo la realizamos? Nosotros lo primero que hacemos es darle clic derecho en nuevo proyecto y adherir proyecto de Java. Entonces le damos clic y en este caso nosotros podríamos cambiarle el nombre, pero por la demostración vamos a dejar el nombre que se encuentra por defecto. Le damos en OK y podemos ver que se nos genera un módulo, pero aún con este módulo aún no lo podemos programar. Para eso necesitamos crear una clase, y la clase lo hacemos con el mismo proceso. En este caso le damos clic a Source, clic derecho y adherimos una nueva clase. Entonces le damos clic y por ende nos aparece una ventana emergente donde podemos cambiar el nombre. Lo vamos a dejar nuevamente por defecto y vamos a darle en OK. Al momento que nosotros podemos observar, ya se nos genera una clase, y en esta clase es donde nosotros podemos lo que sería hacer el código de programación respetando las librerías propias del programa. Las librerías que se ocupan para nuestro proyecto se especifican directamente en la parte del GitHub. Entonces esto sería todo con respecto al funcionamiento de nuestra interfaz. El siguiente paso que nosotros debemos realizar sería en sí el diseño. Para el diseño nosotros podemos ver que aquí controlamos tres tipos de pantalla: cuando es una pantalla única, cuando está dividida en dos y cuando está dividida en tres. Nosotros vamos a ocupar cuando está dividida en dos. Simplemente nosotros podemos observar que aquí va a estar el código que ingresemos. Aquí va, según la compilación, si es que existen errores, se proyectará en esta parte y nosotros vamos a crear el diseño en la parte superior. Pero para crear el diseño lo que tenemos que hacer es seleccionar el breadboard, darle clic y arrastrarlo hasta esta distribución. En ese caso podríamos recién empezar lo que sería nuestro diseño del circuito.
simplemente lo que hacemos es seleccionar el elemento y lo seleccionamos y damos clic en la pantalla. Y como podemos ver, ya se nos selecciona, o sea, ya aparece el elemento seleccionado en la pantalla de diseño. El mismo proceso se realiza para todos los elementos en sí que necesitemos para crear nuestro circuito. En este caso nosotros podemos ponerles uno sobre otro, pero para tener una mejor apreciación de nuestro diseño, lo que vamos a realizar es alejarlo un poco la pantalla para que se puedan apreciar mejor los componentes que estamos utilizando. Utilizamos las lupas y podemos ubicar de mejor manera los componentes según nuestra necesidad. Aquí como podemos ver, tenemos transistores, displays y etcétera, una infinidad de lo que sería de dispositivos que podríamos simular. Una vez explicado el funcionamiento de la plataforma, vamos a proceder a explicar en sí el diseño y la ejecución de nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste en simular lo que sería la interacción entre un actuador y en este caso un sensor. Básicamente el circuito consiste en un sensor de temperatura, el cual al pasar ciertos grados centígrados enviará un pulso o una respuesta por medio del controlado obviamente por el Arduino, enviará un pulso o una respuesta que hará que se active el actuador. En este caso el actuador es un motor en DC. Este motor en DC, al momento de que el sensor envíe la respuesta, esta respuesta se saldrá por el pin número 13, lo que hará que se active el motor. Este motor simula lo que sería un ventilador. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que sea una temperatura alta, el ventilador se va a prender. Básicamente la circuitería inmersa en este proyecto es la siguiente. Nosotros lo que utilizamos es un sensor de temperatura, en este caso el TMP35. Ese es el sensor que nosotros ocupamos para nuestra simulación. Dicho sensor, nosotros en este indicador, nosotros si lo movemos podemos variarlo tanto sea la temperatura para que baje o para que suba. En este caso el sensor cuenta con 3 terminales, las cuales la terminal que está en este caso más a la izquierda va conectada a lo que sería la energía de 5 voltios. La terminal que está más en este caso a la derecha va conectada a tierra, y el terminal del medio va conectado al pin de datos, en este caso el acero de nuestra placa Arduino. Por consiguiente nosotros ubicamos un foco LED y lo que está alimentado igual con 5 voltios y por conectado en serie con una resistencia hacia tierra. Este foco LED, la función que cumple es simplemente para indicar que la simulación está corriendo la energía o no. Bueno, después de realizar el código de programación inmerso para que funcione nuestro proyecto, la salida será por el pin número 13. Esta salida va al eje al pin positivo de nuestro motor, y el pin negativo va igual puenteado a tierra con una resistencia. En sí, esta resistencia es una resistencia de protección. Esta resistencia se la puede omitir o se la puede dejar. En este caso la vamos a dejar por defecto. Una vez que explicamos lo que sería el diagrama de conexión, para que este diagrama funcione, nosotros tenemos que realizar un código de programación. Dicho código de programación es el siguiente. Nosotros lo que realizamos es en sí darle la orden o darle la instrucción a lo que sería el Arduino para que en el pin 13 sea necesariamente la salida de datos, o por decir la salida del pulso según la señal que envíe el sensor. Para dicho programa es súper importante que nosotros tengamos en cuenta esta librería. Sin esta librería nosotros no podemos realizar ningún tipo de simulación o código respecto a Arduino en Virtual Board. Esta librería nos permite simular Arduino en esta interfaz.
Entonces nosotros lo primero que realizamos es nombrar o abrir una clase. En este caso la clase puede tener el nombre que nosotros elijamos. Nosotros a lo que abrimos la clase mandamos la extensión de Arduino, o sea, indicando que todo el código de programación que vamos a desarrollar a continuación va a ser en función Arduino. Entonces nosotros al publicar que la salida va a ser en el pin 13, lo que queda es hacer en sí el cuerpo del programa. Nosotros usamos un dato flotante para indicar que la temperatura es igual a la señal análoga. Este código es netamente de sensor, es una librería ya establecida por el sensor que según la temperatura que se ponga va a enviar un pulso o una señal. Entonces nosotros ocupamos lo que sería en sí el concepto básico de lo que es un sensor, que la respuesta del sensor sería en milivoltios, pero estos milivoltios están regidos a la temperatura que registre el sensor dividido para 1023 y multiplicado por 5000. Entonces esta temperatura nos va a dar en milivoltios sobre 10 y con este valor es el valor que va a leer el sensor según la temperatura. Entonces nosotros ocupamos un sí anidado para indicar la condición de lectura. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros decimos que si la temperatura es mayor a los 25 grados, entonces el motor se va a prender, va a estar en alto en este caso o en encendido, el pin número 13. Caso contrario, si la temperatura es menor a los 20 grados, el motor lo que va a realizar, el pin 13 se va a apagar, entonces por ende el actuador se va a parar, el ventilador va a dejar de estar en movimiento. Y en sí esa sería la lógica de todo nuestro código de programación. Ahora vamos a proceder a lo que es la simulación. Volvemos a la pantalla compartida y por consiguiente lo que vamos a hacer es ejecutar el programa. Entonces en este caso vamos a ejecutar el programa. Para ejecutarlo nos dirigimos a la parte superior izquierda y le damos clic en este botón play verde. Le damos clic y esperamos un segundo que corra la simulación. Como podemos observar, el foco LED se encendió, quiere decir que existe paso de corriente. Ahora, como la lógica de nuestro programa nos decía que si la temperatura era menor a 20, el motor no se movía. En este caso podemos observar que como es 19, el motor no se mueve. Si seguimos bajando el indicador, va a seguir estático. Pero en cambio, si nosotros ya sobrepasamos lo que sería los 25 grados centígrados, ya podemos ver que existe movimiento en el motor. Entonces, si nosotros seguimos subiendo, el motor va a seguir, en este caso, moviéndose. Como nosotros en este caso no estamos controlando la velocidad en que se mueve el motor se está moviendo, en este caso, aleatoriamente. Esto sería todo por respecto al proyecto de hoy. Muchas gracias.